El miedo no siempre llega gritando, no siempre aparece como un peligro evidente o una amenaza clara. A veces es mucho más sutil. Se presenta como una pequeña duda en tu mente, como una sensación incómoda en el pecho, como una voz interna que dice, no lo hagas, no es el momento, podrías fallar. Y lo más peligroso es que esa voz suena razonable. No parece un obstáculo, parece lógica, parece protección, pero en realidad muchas veces es limitación, porque el miedo no solo aparece en los grandes momentos, no solo cuando enfrentas algo extremo, está en lo cotidiano, cuando quieres hablar y te detienes, cuando quieres intentar algo nuevo y lo postergas, cuando tienes una oportunidad y dudas demasiado. Y en esos pequeños momentos casi invisibles, el miedo empieza a tomar decisiones por ti. Decide que no hables, decide que no intentes, decide que te quedes donde estás. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a adaptarse a eso. Empiezas a elegir lo seguro en lugar de lo correcto, lo cómodo en lugar de lo necesario, lo conocido en lugar de lo que podría hacerte crecer. No porque quieras, sino porque el miedo está dirigiendo el camino. Y aquí es donde la mayoría de las personas falla, porque no se dan cuenta de que están siendo controladas. Creen que simplemente no es el momento, que todavía no están listos, que luego lo harán. Pero ese luego rara vez llega, porque el miedo no se va con el tiempo, se fortalece. Cada vez que lo escuchas, se vuelve más convincente. Cada vez que lo obedeces, se vuelve más fuerte. Cada vez que evitas, refuerzas el hábito de huir. Y lo que comenzó como una pequeña duda, se convierte en un patrón que limita tus decisiones, tus acciones y tu vida. El filósofo Séneca entendía esto profundamente. Sabía que muchas veces el mayor sufrimiento no viene de lo que realmente pasa, sino de lo que imaginamos que podría pasar. Porque el miedo vive en la mente, en escenarios que aún no existen, en problemas que aún no han ocurrido, en juicios que quizás nunca sucedan, y aún así tiene el poder de detenerte, de hacerte dudar, de hacerte retroceder. Pero aquí hay algo clave que debes entender. El miedo no es una señal de que no puedas, es una señal de que estás saliendo de lo conocido, y eso cambia completamente la forma en que debes verlo. Porque si todo lo que haces es cómodo, no estás creciendo. Pero si algo te genera miedo, probablemente es importante. Probablemente es un paso que necesitas dar. Probablemente es algo que puede cambiar tu vida. Y sin embargo, muchas personas retroceden justo ahí, en el punto donde deberían avanzar, porque confunden el miedo con una advertencia, cuando en realidad muchas veces es una invitación a crecer, a expandirte, a descubrir de lo que eres capaz. Pero para aceptar esa invitación, necesitas algo que la mayoría no tiene: conciencia. Conciencia para darte cuenta de lo que está pasando dentro de ti, para reconocer esa voz interna y no obedecerla automáticamente, porque el miedo no desaparece por entenderlo, desaparece cuando dejas de seguirlo. Y eso comienza con algo simple pero poderoso: darte cuenta de cuándo aparece, darte cuenta de cómo te habla, darte cuenta de cómo influye en tus decisiones, porque una vez que lo ves con claridad, pierde parte de su poder. Y ese es el primer paso. No eliminar el miedo, sino dejar de ser controlado por él. Pero darte cuenta del miedo es solo el inicio, porque reconocerlo no es lo mismo que superarlo. Ahí es donde muchas personas se quedan. Entienden que tienen miedo, lo identifican, incluso saben que los está limitando, pero aún así no actúan. ¿Por qué? Porque el miedo no desaparece solo con conciencia. Necesita ser enfrentado. Y aquí es donde entra una de las verdades más incómodas. No vas a dejar de sentir miedo antes de actuar. Vas a actuar sintiendo miedo. Ese es el punto que cambia todo. La mayoría espera sentirse lista. Espera tener seguridad, confianza, certeza. Pero eso no llega antes. Llega después. Después de intentar, después de equivocarte, después de darte cuenta de que no era tan grave como pensabas. El filósofo Epicteto enseñaba que no debemos buscar que las cosas sean fáciles, sino desarrollar la capacidad de enfrentarlas. Y eso implica algo claro: moverte. Incluso cuando tu mente te dice que no lo hagas, porque si esperas a que el miedo desaparezca, te quedarás esperando.
Y mientras esperas, tu vida no avanza. El miedo crece en la inacción. Hay algo que pocas personas entienden. El miedo no es estático, no se queda igual. O crece o disminuye. ¿Y de qué depende? De lo que haces. Si evitas, crece. Si pospones, crece. Si te retiras, crece. Porque cada vez que huyes, tu mente aprende algo. Esto es peligroso, y la próxima vez reaccionará con más intensidad. Pero si enfrentas, ocurre lo contrario. El miedo disminuye. No de inmediato, pero sí progresivamente. Porque tu mente aprende algo nuevo. No era tan grave. Y ese aprendizaje cambia tu reacción futura. La trampa del luego, el miedo es inteligente. No siempre te detiene directamente. A veces usa una estrategia más sutil. Te dice, no ahora, luego. Y eso parece razonable. No suena como rendirse. No suena como evitar, pero lo es. Porque ese luego rara vez se convierte en acción. Se convierte en hábito. Y ese hábito es peligroso, porque te mantiene en un estado constante de intención. Sin acción, piensas en hacerlo, planeas hacerlo, imaginas hacerlo, pero no lo haces. Y con el tiempo, eso desgasta tu confianza, el miedo y la identidad. Hay algo aún más profundo. Cada vez que evitas algo por miedo, no solo estás tomando una decisión, estás construyendo una identidad. Te estás diciendo, soy alguien que evita, soy alguien que no se atreve, soy alguien que se detiene. Y si eso se repite muchas veces, empiezas a creerlo. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que actúas a pesar del miedo, construyes algo distinto. Te demuestras que puedes, que no necesitas sentirte seguro para avanzar, que eres capaz de enfrentar lo incómodo. Y poco a poco tu identidad cambia. El miedo no desaparece, se transforma. Aquí hay algo importante que debes aceptar. El miedo no desaparece por completo. Siempre habrá algo nuevo que te incomode. Siempre habrá situaciones desconocidas. Siempre habrá incertidumbre. Pero lo que sí cambia es tu relación con él. Dejas de verlo como una barrera y empiezas a verlo como una señal de que estás avanzando, de que estás saliendo de lo habitual, de que estás creciendo. Y cuando llegas a ese punto, el miedo deja de ser un enemigo, se convierte en una herramienta. El momento clave, siempre habrá un momento antes de actuar, un instante donde tu mente te dirá, no lo hagas. Ahí es donde todo se decide, no en lo que sabes, no en lo que quieres, sino en lo que haces en ese instante. Si retrocedes, refuerzas el miedo. Si avanzas, lo debilitas. Es así de simple y así de difícil. Reflexión de continuidad. El miedo no controla tu vida porque sea fuerte. Lo hace porque lo sigues. Pero el día que decides actuar a pesar de él, algo cambia. No en el mundo, en ti. Empiezas a recuperar control. Empiezas a moverte con más libertad. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las barreras que veías no eran reales, eran mentales. Y cuando cruzas esa primera barrera, descubres algo que pocas personas experimentan, que el miedo no era el final, era el inicio. Y cuando empiezas a entender eso, tu forma de ver el miedo cambia por completo. Dejas de verlo como algo que tienes que evitar y empiezas a verlo como algo que tienes que atravesar, porque el miedo siempre está colocado en un punto muy específico, justo antes de algo importante, antes de hablar, antes de intentar, antes de cambiar, antes de crecer. Nunca aparece cuando haces lo mismo de siempre. Nunca aparece cuando te mantienes en lo conocido. Aparece cuando estás a punto de salir de tu zona cómoda. Y eso no es casualidad. Es una señal, pero no una señal de peligro, una señal de crecimiento. El miedo como filtro. El miedo también cumple una función que pocas personas entienden. Filtra. Separa a quienes solo piensan de quienes actúan. Muchos tienen ideas, muchos tienen planes, muchos quieren cambiar, pero pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento real, aparece el miedo. Y ahí se detienen, ahí dudan, ahí retroceden. No porque no puedan, sino porque no están dispuestos a atravesar esa incomodidad. Y eso crea una diferencia enorme, no en talento, no en inteligencia, sino en acción. El miedo y el rechazo. Uno de los miedos más comunes no es al fracaso, es al rechazo.
al qué dirán, a la opinión de los demás, a no ser aceptado. Y ese miedo puede ser muy limitante. Te hace callar cuando quieres hablar, te hace esconderte cuando quieres mostrarte, te hace dudar cuando deberías avanzar. Pero hay algo que debes entender. Las personas están mucho más enfocadas en sí mismas que en ti. No están analizando cada paso que das. No están juzgándote constantemente. Y aun si lo hicieran, ¿vale la pena detener tu vida por eso? El emperador Marco Aurelio lo veía con claridad. Sabía que la opinión de los demás es inestable. Hoy te aprueban, mañana no. Por eso no basaba sus decisiones en eso. Las basaba en lo que consideraba correcto, y eso le daba libertad. La acción imperfecta. Otro error común es querer hacerlo perfecto, esperar el momento ideal, las condiciones correctas, la seguridad total. Pero ese momento no existe. La acción real siempre es imperfecta, con dudas, con errores, con incomodidad. Pero aún así, es mejor que no hacer nada, porque la perfección paraliza, y la acción, aunque imperfecta, te mueve, te enseña, te ajusta, te hace avanzar. El miedo como entrenamiento. Cada vez que enfrentas algo que te da miedo, ocurre algo importante. Tu mente se adapta, se vuelve más resistente, más estable, más fuerte. Es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, duele, incomoda, pero con el tiempo se fortalece. Y lo que antes parecía difícil, deja de serlo. Por eso, evitar el miedo no te protege, te debilita. Enfrentarlo, en cambio, te construye. El punto de quiebre. Hay un momento en este proceso donde todo empieza a cambiar. No es cuando el miedo desaparece, es cuando deja de detenerte, cuando ya no necesitas sentirte seguro para actuar, cuando ya no negocias contigo mismo, cuando simplemente haces lo que tienes que hacer. Ahí es donde ocurre el cambio real, porque dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de lo que decides. Reflexión final. El miedo no es el enemigo. Es una prueba constante, una puerta que aparece una y otra vez en tu vida, y cada vez que aparece te hace una pregunta. ¿Vas a retroceder o vas a avanzar? La mayoría retrocede, por eso se queda donde está. Pero quien decide avanzar, aunque tenga miedo, empieza a construir una vida diferente, no perfecta, pero real, con decisiones valientes, con acciones constantes, con crecimiento verdadero. Y en ese proceso, descubre algo que cambia todo, que el miedo nunca fue una barrera definitiva, fue un límite temporal, que solo existía hasta que decidió cruzarlo.